Muy bien, nuestra boca es fundamental para nuestra vida. Nuestra boca y particularmente nuestra lengua es de vida o muerte, dice la escritura en Proverbios, que en nuestra boca, en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. 18:21, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, si algo quiere atacar en la vida de los creyentes, lo primero que va a hacer es atacar nuestra lengua. ¿De qué manera? A través de pervertir nuestros pensamientos y nuestros corazones para que nosotros invalidemos de una manera genuina el poder que ya mora en nosotros a través de declarar incredulidad, a través de declarar juicio, a través de declarar lo que no proviene de fe. Pero Cristo ha saciado de bien nuestra boca de tal manera que nosotros en Él debemos aprender cómo poder declarar, hablar no solo palabras que edifiquen y que tengan gracia, sino en la autoridad y en el poder, en el nombre de Jesús, para beneficio de nuestras almas, de nuestras vidas, de los nuestros y de muchos que están listos para venir al conocimiento de la verdad a través de la predicación del Evangelio. Salmo 103 dice así: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra bendecir o bendición no tiene que ver con cosas tangibles, pero tiene que ver con la bendición que Dios ya nos ha dado. Te pongo uno o dos ejemplos. Dice la Escritura que Dios nos ha bendecido de tal forma que nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Es decir, Dios no nos va a regalar el dinero, sino nos da el poder. Nos ha bendecido para que nosotros, en el nombre de Jesús, con la sabiduría y la gracia de Dios, podamos hacer riquezas a la manera de Dios. O te pongo otro ejemplo. Dios nos ha bendecido de tal manera que ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo. De tal forma que entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos perdonar así como Cristo nos perdonó. Y de esta forma podemos ganar a nuestro cónyuge, podemos ganar a nuestros hijos, podemos ganar a nuestros padres, podemos ganar a nuestros amigos, podemos ganar inclusive a nuestros enemigos. De tal forma que la bendición no es algo tangible o material, pero es algo con lo que Dios ya nos ha engrandecido en Cristo, nos ha llenado en Cristo, nos ha concedido en Cristo. Dice entonces, la bendición, pero aquí el salmista dice bendice, está muy relacionado con la concepción de lo que Dios es, de lo que ha hecho por nosotros, pero con la declaración de la boca. Los salmos son declaraciones, son inspiraciones del Espíritu Santo al salmista para declararse. Y de hecho, hay una relación total entre la concepción, el concebir, el amor, la gratitud, la gracia, la bendición de Dios y el declararla. Y dice así: no olvides ninguno de sus beneficios. Los beneficios es la bendición que Dios ya nos ha dado, no las cosas tangibles. Las cosas tangibles son el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Dice así: y el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo viene la juventud o cómo viene una renovación en nuestras fuerzas como el águila?
cómo viene el éxito en nuestras vidas como el águila surca los cielos a través de que Cristo ha saciado de bien nuestra boca. Y por ello la palabra es importantísima, porque no solo hablamos del logos, que es la palabra, pero del rema, que también es la palabra. Ambos términos están escritos en el griego. El logos tiene que ver con la palabra de Dios, y aunque está relacionado con el hablar, pero el rema está íntimamente relacionado con la palabra hablada. La palabra hablada. Esto es lo que nosotros tenemos que concebir, porque no solo se trata de hablar lo que entendemos de la Escritura acerca de lo que Cristo es, de la persona divina de Jesús, de su obra terminada, completa y perfecta, y de lo que ahora somos en Él, pero también de lo que podemos hacer y de lo que podemos tener cuando nosotros nos relacionamos con los demás. En primer lugar, cómo nos relacionamos nosotros con la persona divina de Jesús, con nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso nunca debemos olvidar que en todo tiempo, de mañana, de noche, durante el día, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, pero nuestra boca debe bendecir al Señor, ser agradecidos, pero adorarle y exaltarle por lo que Él es, primeramente, y por lo que ha hecho por nosotros. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, quisiera que fuéramos a ver algunos otros versículos, algunas otras escrituras, y los voy digamos, a exponer de una manera más rápida para después ir a Marcos capítulo 11. Así es que en su Biblia ayúdeme a buscar Marcos capítulo 11 y así juntos podamos escudriñar la escritura. Si usted está tomando notas, entonces apunte estos versículos. Los cito, los leo y explico lo que la palabra nos enseña, pero permita que la palabra, por su Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios, le revele lo que ella quiere hacer, lo que Dios quiere hacer. Recuerde que Dios dice: yo envío mi palabra y no regresa a mí vacía, sino que la envío con el propósito que yo quiero. Dice entonces Proverbios 16:23. Proverbios 16:23. Dice: el corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Nosotros tenemos que ser prudentes con lo que hablamos. Recuerde que Romanos capítulo 8 dice que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que es una relación estrecha entre creer y declarar. Pero aquí el Proverbios dice: el sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Tú y yo hemos sido altamente favorecidos. La abundancia de su gracia y el regalo de la justicia de Cristo la hemos recibido por fe. El Espíritu de gracia mora y habita en nosotros. Pero dice después: panal de miel son los dichos suaves. Los dichos suaves trae suavidad al alma y trae medicina para los huesos, dice la Escritura. Los dichos suaves. Y dice Salmos capítulo 19, versículos 43 y 103. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Dios jamás quitará su palabra de nuestra boca, pero depende de nosotros que la hablemos. La Escritura dice: cerca
de ti está la palabra en tu boca. Así es que habla la palabra en tu boca. Sé prudente, sé sabio. Pero después dice el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así es que, ¿cuáles son los dichos suaves de los que habla Proverbios capítulo 16? La palabra del Señor. Pero los juicios de Dios también están involucrados aquí, con la miel y con la suavidad, pero dice el Salmo 19, 9 y 10, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, son deseables. Los juicios del Señor son deseables, son más que el oro y más que el mismo oro afinado y dulces más que la miel. Los juicios del Señor tienen que ver con su palabra, pero con la justicia que ahora somos en Cristo. Recuerda que el juicio de Dios, porque el pecado nos había metido en deuda, vino sobre Cristo en el Calvario. Y a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, hemos sido justificados. De tal manera que los juicios de Dios, que es su buena voluntad, agradable y perfecta, su misma palabra, su mismo entendimiento y pensamiento del corazón de Dios a nosotros que está en su palabra, son esa suavidad, son más suaves que la miel, son los que traen medicina. Por eso es importante no solo que conozcamos sus dichos, que conozcamos sus juicios, que conozcamos su palabra. El salmista en el Salmo 119 dice, vivifícame conforme a tu palabra. Vivifícame, sáname conforme a tu palabra. Fortaléceme, confórtame conforme a tu palabra. Entonces, ¿en dónde está nuestra fuerza, nuestro vigor, nuestra vida? En la palabra. Pero cuando no solo la conocemos y la creemos, pero cuando la hablamos. Es necesario que hablemos la palabra. Por eso el Salmo 91 nos enseña, el que habita al abrigo del Altísimo está hablando en ámbito o en términos espirituales. Recuerda que tú y yo estamos en el Espíritu, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y nosotros hemos nacido de nuevo, y si somos creyentes nacidos de nuevo, hemos sido recreados en la justicia y santidad de la verdad, y nuestro nuevo espíritu, porque somos nuevas criaturas, una especie jamás que existía en nosotros, pero somos nuevas criaturas en el espíritu, somos nuevos, nuestro nuevo espíritu está sentado juntamente con Cristo. De tal manera que dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo en términos espirituales y después en términos materiales o físicos, mora bajo la sombra del Omnipotente. Y asimismo diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, solo en ti confío. Es decir, entendiendo el ámbito espiritual en el cual ya estamos, entendiendo nuestra identidad en Cristo, en el Espíritu, dice, mora bajo la sombra del Omnipotente, es decir, en el reino, en el espíritu no hay sombras, sino que de alguna manera o de otra, en términos naturales, la sombra está sobre nosotros, aquí y ahora, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Somos tres, espíritu, alma y cuerpo, pero Cristo es uno con nosotros en nuestro espíritu. Pero la sombra y el poder, la gloria y la gracia del Señor, aunque Cristo mora en nosotros, su protección, su vida, su salvación están sobre nosotros. La sombra del Señor, dice, su sombra mora sobre los que le temen. Y luego dice, diré al Señor, esperanza mía, diré, declararé, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, solo en ti confío. Esto es extraordinario. Dice el Salmo 19, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, y los juicios son verdad. Y esos juicios son dulces, más dulces que la miel. Y los dichos suaves, los juicios de Dios, la palabra de Cristo, trae sanidad a nuestro corazón, trae sanidad a nuestro cuerpo, trae sanidad a nuestros huesos. Así es que tú y yo moramos bajo la sombra del Omnipotente, por lo tanto, digamos. Ahora, acompáñeme por favor a apunte 2 Corintios 4:13, dice así, pero teniendo el mismo espíritu, dice el apóstol Pablo, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé.
Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí está haciendo una anotación, un apunte al salmista, porque el salmista dice, creí, por lo cual también hablé. Pablo dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En el creyente, nosotros hablamos lo que hemos creído. Hablamos lo que hemos creído. En el mundo, las personas ven y hablan lo que ven. Y porque lo ven, lo creen. Así es que en el mundo la estrategia o el diseño o la manera es, yo hablo lo que veo. Hablo lo que veo. En el ámbito cristiano, nosotros los creyentes tenemos que creer y según hemos creído, debemos hablar. Dice la Escritura que la fe se manifiesta de la siguiente manera. Primero cree, entendiendo que nos ha sido concedido y está hecho en el ámbito espiritual, entonces hablamos para que se manifieste en el ámbito natural. Creemos lo que ya es para que exista. Creemos lo que ya es y hablamos lo que es en el ámbito espiritual para que exista, para que se manifieste en el ámbito natural. Esa es la manera en la que nosotros debemos conducirnos, de acuerdo a la palabra. Nosotros hablamos de acuerdo a lo que la palabra dice que ya es, porque nosotros lo hemos creído. Así es que creemos, por lo cual hablamos. No como el mundo lo hace, pero creemos aunque no lo veamos y lo declaramos, porque sabemos que es y ha de manifestarse cuando lo declaramos. Recuerda que cuando lo declaramos se manifiesta, porque la fe es como una mano que entra en el reino espiritual, toma lo que ya nos ha sido concedido y lo manifiesta en el ámbito natural. Y por eso la Escritura dice, con el corazón se cree, pero después con la boca se confiesa para que se manifieste para salvación. Y cuando hablamos de salvación hablamos del entorno de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, de cómo fuimos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Por eso ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Y en el Espíritu, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. El mismo Espíritu de Cristo, y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dice también Romanos capítulo 10, versículos 13. ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Esto es importante porque ¿cómo invocarás en alguien que no has creído? Por eso es fundamental que conozcamos a Jesús a través de la Escritura. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, el Espíritu Santo y su unción están listos para enseñarnos a Jesús a través de la preciosa y maravillosa Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo es la palabra es Jesús. La palabra está lista para enamorarte, para convencerte, para traer una bendición total y global, no solo a tu vida, sino a los tuyos y a muchos que esperan por ti. Es importante que quedemos convictos, porque la fe se trata de quedar convictos por la palabra. La palabra es de tal forma viva y eficaz que cuando nosotros la ponemos en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra boca, entonces ella causa que la fe se active, que la fe venga, porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Así es que nos urge conocer más y más y más. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 30 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El diablo lo que quiere hacer es atrapar lo que tú declaras para mermar, para poner, digamos que obstáculos a tu fe, para que tú declares incredulidad. El diablo habla. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente. El diablo habla y te promueve pensamientos. Y si tú abres tu corazón, tu mente, tus oídos a esos pensamientos, entonces él va a causar que tú hables lo que él te está enseñando.
Y aunque si lo podemos ver así, lo podemos ver muy extremo en estos términos, pero todo tipo de pensamiento que no proviene de fe, que no proviene de la palabra de Cristo, y aunque esté en la Escritura, pero si no se entiende y se cree correctamente, el mismo diablo puede utilizar o mal utilizar la Escritura para engañarte. Recuerda en la tentación del Señor Jesús, cómo el diablo utilizó la misma Escritura, pero él tergiversa la palabra. Pero tú y yo, como Cristo, debemos decir, escrito está. Y si decimos escrito está, es porque creemos lo que escrito está, lo sabemos, lo conocemos, y entonces lo hablamos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El primer oyente de la Escritura debes de ser tú. No sé si alguien te ha descubierto alguna vez hablando y te preguntan, ¿con quién hablas? Y tú estás hablando contigo mismo. Es importante que hables contigo mismo. Cuando te declaras la palabra, cuando hablas acerca de lo que Jesús es y de lo que Jesús ha hecho contigo. Háblate a ti mismo. Háblate a ti mismo, como aquellos que dicen que aprendas hablándote al espejo. Bueno, aprende hablándote en el espejo de la Escritura y háblate a ti mismo. Háblate, mucho háblate a ti mismo, declara la palabra. Por eso la palabra meditar, que es en la palabra, tiene que ver con hablar en quedito, hablar, murmurar, pero también exaltar con tu boca. Dice entonces, ninguna palabra corrompida salga desde vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu. Cuando nosotros empezamos a declarar la palabra, a creer la palabra y a permanecer con nuestra mente y nuestra boca y nuestros oídos en el Espíritu, aún en nuestro trabajo, aún en nuestros negocios, aún en el quehacer, aún en las cosas de esta vida, entonces permitimos que el Espíritu nos guíe. Pero cuando empezamos a prestar nuestra boca, recuerda, no debemos de prestar nuestros miembros, ni nuestros oídos, ni nuestros ojos, ni nuestra boca, mucho menos nuestra mente y nuestro corazón, a la perversidad, a la maldad, a la incredulidad, pero debemos prestar de manera continua nuestros miembros a la fe, a la palabra. Entonces, si somos engañados y permitimos que nuestra boca empiece a hablar palabras que no provienen de fe, entonces contristamos al Espíritu. Pero el Espíritu siempre está listo y presto, pero la carne para nada aprovecha. La carne es débil, pero el Espíritu es vivo en nosotros. Así es que pon la palabra. Urge que nosotros nos ejercitemos en declarar la palabra. Háblate a ti mismo, habla la palabra y luego háblale a otros la palabra y la bendición. Dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Anda de una manera muy, no solo altanera, orgullosa, mentirosa, engañosa, porque el diablo no tiene poder. Recuerda que la Biblia nos enseña que Cristo Jesús derrotó a los principados, a las autoridades, a las tinieblas, al mismo diablo. Los triunfó sobre ellos en la cruz y los avergonzó públicamente, pero el diablo viene con artimañas, con engaños, y él se las da de que, por eso dice, como león rugiente, anda rugiendo, queriendo que nuestros oídos no escuchen la palabra, pero está hablando y nosotros tenemos que resistirle. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? ¿A través de la fuerza humana? No. ¿A través de nuestras virtudes corporales? No. ¿A través de nuestros pensamientos? Pues en tal forma. Pero nuestros pensamientos están ligados, sí y sí, a través de resistirle con nuestra boca. Cristo Jesús lo resistió con su boca, hablando la palabra. Escrito está. Vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Escrito está. Así es que dice, resistidle firmes en la fe. Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, solo en Cristo, en la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el conocimiento, la fe de la palabra y la declaración de la palabra. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para resistir tenemos que hablar. Y por último, acompáñame con tu Biblia a Marcos capítulo 11. Y aunque este es un
capítulo extraordinario acerca de nuestro Señor Jesucristo y una enseñanza gloriosa. Solo vamos a enfocarnos, tú puedes después estudiarlo en tu casa, en el versículo 22. Aquí el Señor Jesucristo había maldecido a una higuera y ésta se había secado desde sus raíces. Pero dice la escritura, Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondiendo Jesús les dice, tened fe en Dios. Cuando sucede esto de la higuera y que Pedro le dice, acordándose lo que había hablado Jesús a la higuera, porque Jesús le dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. La higuera que había maldecido el Señor Jesús se secó. Jesús entonces les dice a sus discípulos, tened fe en Dios. Y después le dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, y no dudar en el corazón, sino creer lo que será hecho, lo que dice será hecho. Lo que diga, ahí habla, mira, de cierto os digo, decir, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Decir, declarar, decir. Así es que es importante que tú aprendas a hablarle a la montaña. Directamente a la montaña, que se quite, resiste a la montaña, y la montaña representa todo aquello de lo cual Cristo ya nos redimió. La montaña representa toda aquella perversión del diablo que quiera traer para estorbar tu vida. La montaña representa todo problema, toda escasez, toda enfermedad, toda situación, aunque puede ser alguna situación física, pero también una situación del alma. La montaña no son las personas, quizá la actitud de las personas, pero es importante que hablemos a la montaña. Háblale a la montaña de lo que has creído conforme a la palabra. Dile a la montaña según has creído. Háblale a la montaña para que la montaña se quite y se desarraigue y se eche en el mar. Dice la escritura, cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, le será hecho lo que diga. Así es que aprende a hablarle a la montaña. No le hables a la montaña no hables a Dios de la montaña. Dios ya conoce todos los obstáculos y las adversidades, pero Dios nos ha provisto de todo lo necesario, del nombre de Jesús y del poder de hablar, la autoridad de hablar. Así es que háblele a la montaña de tu Dios. Aunque la montaña está presente, lo que has creído y no se ha manifestado porque ya es en el Espíritu, pero habla para que exista, para que se manifieste en lo natural, y entonces tú puedas tener provecho y bendición de todo aquello de lo cual Cristo ya te bendijo, en gran manera. Porque dice la Escritura que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Por último, te voy a leer algo que la Escritura nos enseña en Hebreos capítulo 11 acerca de la fe. Y dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y después dice aquí, déjame leerte otra escritura que dice aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve en el mundo natural fue hecho de lo que no se veía aquí. Recuerda, Dios habló y Dios dijo y fue hecho. Y por la fe nosotros creemos que así
sucedió, porque la palabra es viva, es fiel, y Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Así es que aprendamos, ejercitémonos una y otra vez en creer y hablar y cuidar nuestra boca. Y si Dios ha saciado de bien nuestra boca, úrgenos que llenemos nuestra boca con la preciosa y maravillosa palabra de Cristo, que son dichos suaves, que es bendición, que es salud a nuestra alma, para nuestro beneficio personal, para glorificar a Dios en el nombre de Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero para resistir al diablo y también ser un canal de bendición para muchos que esperan en nosotros, que Cristo se manifieste sin esfuerzo, para que la gloria de Cristo empiece a manifestarse por lo que Cristo ya hizo en nosotros y está haciendo cuando renueva nuestra mente y transforma nuestra alma y nuestro cuerpo en su misma gloria, en la misma imagen de Jesús, por la palabra y el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo y que hemos sido llamados a reinar en vida, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.